Vamos ahora a analizar un circuito por el método de nodos, pero cuando tenemos fuentes de corriente y de voltaje simultáneamente. Para ello tomemos un ejemplo básico que es el que tenemos acá. En este ejemplo lo que nos piden es hallar los valores de los voltajes de nodo y el valor de la corriente que circula a través de la resistencia de 80 ohms. Procedamos a realizar este ejemplo. Aquí tenemos el circuito redibujado. El primer paso que tenemos que hacer es definir cuáles son los nodos. Podemos encontrar que aquí tenemos un nodo, el cual une varios elementos del circuito. Otro nodo sería este que está acá. Acá tenemos otro nodo y un tercer nodo sería el nodo que une todos estos elementos por acá en la parte inferior. Este nodo le vamos a definir como el nodo de referencia, o sea, en el cual tendremos 0 voltios. A este nodo le voy a llamar el nodo A y aquí tendríamos un voltaje V sub A. Este de aquí será el nodo B con un voltaje V sub B y este de aquí será el nodo C con un voltaje V sub C. Como nos damos cuenta, el nodo V sub C está conectado directamente a una fuente de 60 voltios. Esta fuente tiene esta polaridad, por lo tanto, este voltaje en C va a ser igual al voltaje que le presenta la fuente de 60 voltios. Diríamos que VC es igual a 60 voltios. Por lo tanto, el valor de voltaje de ese nodo ya queda resuelto. Lo que nos tocaría encontrar sería el valor de V sub A y el valor de V sub B, lo cual implica que tendríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El siguiente paso es plantear las corrientes que ingresan a cada uno de los nodos. Aquí vamos a indicar que hay una corriente I sub 1 en el nodo A. Vamos a decir que por acá viene una corriente I sub 2, que por acá viene una corriente I sub 3. Serían todas las corrientes que ingresan al nodo A, donde está V sub A. Para V sub B tenemos que saldría la corriente I2, entran 100 miliamperios. También en el nodo B vamos a decir que entra una corriente I4 y para el nodo C no planteamos corriente ya que ya conocemos el valor que es de 60 voltios. Si planteo las ecuaciones de corriente para cada nodo, tendríamos que en el nodo A la corriente I1 entra, la corriente I2 entra y la corriente I3 entra, y esto sería igual a 0. Para el caso del nodo B tendríamos que la corriente I2 sale, la corriente de 100 miliamperios entra, lo voy a expresar como 0,1, la corriente I4 entra y esto es igual a 0. El nodo C, como anteriormente se dijo, ya vale 60 voltios debido al efecto de la fuente, así que no le planteamos ecuaciones. Expresemos las corrientes del nodo A en función de los voltajes de nodo de nuestro circuito. La ecuación sería I1 más I2 más I3 igual a 0. El valor de I1 sería igual a 0 menos V sub A sobre 50. Por lo tanto, I1 va a ser igual a menos V sub A sobre 50. ¿Por qué menos V sub A? Al fluir la corriente I1 desde el punto de referencia de 0 hacia V sub A, intuimos que el punto de mayor potencial sería 0. Por lo tanto, el valor de I sub 1 se calcularía como 0 menos V sub A para hallar la diferencia de potencial sobre 50, que es lo que se ha hecho acá, y tendríamos el valor de I1 igual a menos V sub A sobre 50. I2 va a ser igual a V sub B menos V sub A, ya que la corriente fluye de V sub B a V sub A, sobre 65. V sub B menos V sub A sobre 65. I3 va a ser igual a VC menos V sub A, ya que la corriente fluye de VC a V sub A, sobre 80, pero sabemos que VC vale 60, por lo tanto sería 60 menos V sub A sobre 80. Reemplazando los valores de I1, I2 y 3 en esta ecuación del nodo A, tendríamos lo siguiente: menos V sub A sobre 50 más V sub B menos V sub A sobre 65 más 60 menos V sub A sobre 80 igual a 0. Descomponiendo estas expresiones y agrupando términos, nos daría que la ecuación queda como menos un 50avo más un 65avo más un 80avo por V sub A más V sub B sobre 65 igual a menos 3 cuartos. Esto nos daría menos 249 sobre 5200 V sub A más 1 sobre 65 V sub B igual a menos 3 cuartos, lo cual llamaremos la ecuación 1. Para el nodo B
tenemos lo siguiente: menos I2 más I4 igual a menos 0,1, ya que pasa al otro lado a restar. El valor de I sub 2 ya lo calculamos previamente, que es B sub B menos B sub A sobre 65. Tendríamos menos B sub B menos B sub A sobre 65, que corresponde al valor de I2. I4 va a ser la corriente que fluye de BC a B sub B. Por lo tanto, I4 va a ser B sub C menos B sub B sobre 75. Como ya conocemos el valor de B sub C, que es 60 voltios, sería 60 menos B sub B sobre 75, más 60 menos B sub B sobre 75. Esto igual a menos 0,1. Agrupando los términos de la misma incógnita tendríamos lo siguiente: B sub A sobre 65 menos 28 sobre 975 B sub B igual a menos 0,9, lo cual sería nuestra ecuación 2. Si expresamos las ecuaciones en forma matricial, nos quedaría de la siguiente manera: menos 249 sobre 5200, 1 sobre 65, 1 sobre 65, menos 28 sobre 975, y esa sería la matriz de los factores que multiplican a nuestras incógnitas. Y el vector de términos independientes sería menos 3 cuartos y menos 0,9. Con estos valores, introduciéndolos en nuestro sistema de solución de ecuaciones lineales, podemos obtener el valor de B sub A y de B sub B. Abrimos el programa Linear Equation Solver, verificamos que los datos se metan en forma matricial, que tengamos números reales para introducir los datos. El número de ecuaciones van a ser 2, y aquí x1 va a representar nuestra incógnita B sub A y x2 va a representar nuestra incógnita B sub B. Entonces vamos a introducir los datos que nos dieron en la matriz de los factores que acompañan a nuestras incógnitas. El primero sería menos 249 sobre 5200. El segundo término sería 1 sobre 65. El término independiente sería menos 3 cuartos. Por acá en este lugar tendríamos 1 sobre 65. Aquí menos 28 sobre 975. Y el término independiente sería menos 0,9. Damos a calcular y obtenemos que x1, que representa B sub A, valdría 31 voltios, y x2, que representa a B sub B, valdría 47,98 voltios. B sub A sería 31,08 y B sub B 47,98, que son los voltajes que obtenemos. El problema nos preguntaba por el valor de la corriente a través de la resistencia de 80 ohmios, que sería I3, y el sentido de esa corriente. Dibujando una parte del circuito, tenemos por acá B sub A, una resistencia de 80 ohmios, y en este otro extremo B sub C, que sabíamos que era 60 voltios. Inicialmente habíamos dicho que la corriente fluía en este sentido, y pues según lo que vemos aquí es cierto, ya que B sub C tiene un potencial más alto que B sub A, por lo tanto la corriente va a fluir de BC a B sub A. Ese valor de la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial BC menos B sub A sobre la resistencia en cuestión, que sería 80 ohmios, y nos daría 60 menos 31,08 sobre 80, lo que nos da 0,36 amperios en el sentido de B sub C hacia B sub A. Como conclusión de este ejercicio podemos definir lo siguiente: cuando encontramos una fuente de voltaje conectada directamente a un nodo y el otro extremo de nuestra fuente va hacia el nodo de referencia, podemos decir que el nodo que la fuente de voltaje toca tiene el mismo voltaje de ella. Como en el caso del ejercicio que resolvimos, descubrimos inicialmente que el voltaje en el nodo C, que sería este que está acá, tenía un valor igual a 60 voltios. Esto, como lo dije anteriormente, se cumple solamente si la fuente está conectada al nodo en cuestión y el otro extremo de ella va hacia la referencia de tierra o de 0 voltios.